hay bendición. Cada vez que meditamos en la palabra, hay bendición. ¿Por qué? Porque es la palabra que sale de la boca de Dios. Quiero que vayan conmigo a Lucas 2:25. Qué bueno es el Señor. Y quiero antes pintarle un panorama. Jesucristo había nacido, y como es costumbre de los judíos, que al octavo día se le circuncidara y se le presentara a Dios, ellos estaban preparados ese día para la presentación del niño. Uno, cuando hacía esto, daba en ofrenda, ya sea de acuerdo a sus posibilidades, pero lo mínimo, lo que daban las personas más pobres, era una pequeña palomita o un palomín. Eso lo podía conseguir cualquiera, hasta el más pobre, en ofrenda a la hora de presentar a un niño. Pero había algo. Había una promesa que estaba desde el inicio de la creación. Una promesa que la recibieron los primeros cristianos. Y esa promesa continuó por los tiempos hasta ese momento. Y quiero que entonces lean conmigo Lucas 2:25. Dice así: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Quiero orar de nuevo sobre esta palabra. Oh bendito Padre, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, yo te pido que tú, Padre Santo, lleves cautivo a tu obediencia a todo pensamiento aquí presente que pueda atender a tu llamado. Gracias, Señor, por esta palabra, bendícela. Amén. Y la leemos nuevamente para que nos quede en el corazón. Y dice: he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Vea, este es como si fuera una biografía de Simeón. Una biografía para muchos muy corta, para muchos poca, abundante, no tiene mucha trascendencia. Sin embargo, es más que suficiente para entrar al reino de los cielos. Ojalá nosotros, al momento de estar con el Señor, se pudiera decir de nosotros esta biografía. Pero estamos acostumbrados a escuchar hombres ilustres que estudiaron en tal lado, que hicieron tal cosa, que poseyeron tanta fortuna, muy renombrados, con grandes biografías. Hermano, eso no sirve de nada. De nada. ¿Por qué? Porque lo que muestran son cosas humanas, cosas perecederas. Mas aquí muestra algo muy profundo. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Se lo he leído 3 veces para que lo guarden en su memoria, como dije yo antes, en el corazón también. Pero qué abundante de parte de Dios aquella biografía. Porque no importa dónde uno nace, no importa lo que uno haga, no importa lo que uno posea, no importa cómo uno viste, ni sus posesiones, al final lo que importa es lo que vamos a ver. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. Podemos ver que en este versículo mencionan 5 cosas sobre Simeón. Simeón, su nombre. 1. 2, vivía en Jerusalén. 3, que era justo y piadoso.
4 que esperaba la consolación de Israel, y 5 que el Espíritu Santo estaba sobre él. Miren, qué tremendo. Era justo y piadoso. ¿Qué suficiencia? Suficiencia para entrar al reino de los cielos. Ok, de aquí, de estos 5 puntos, vamos nosotros a desarrollar algunos de ellos, ¿verdad? Como el punto 3 que le mencioné, era justo y piadoso. Mire de que el Espíritu Santo, vean esto, no mencionó, he aquí, hay un rey, o mire, he aquí, hay un sumo sacerdote. No, he aquí, Simeón consideró el Espíritu Santo hacer memoria de él, porque dice, he aquí, miren lo que hay aquí, dice el Espíritu. Observen, cristianos de hoy en día, miren lo que tengo aquí, he aquí, había un hombre llamado Simeón. ¿Qué nos está llamando el Señor a meditar esta noche? He aquí, miren, observen. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y vamos a ver de cerca entonces, porque el Espíritu, como contento, dice, he aquí, determinen a este hombre, obsérvenlo. ¿Ok? Aquí muestra el carácter de Simeón. Simeón era justo y piadoso. Ok, no dice mucho, dirán algunos, pero veremos. Dice, era justo. Si un hombre es justo y lo describe la Biblia, quiere decir que es aprobado por Dios, que realmente el hombre es justo. Si es un padre de familia, realmente era un hombre que amaba a su esposa, que la cuidaba y daba hasta la vida por ella. Si era un hombre justo y padre de familia, era un hombre que no desesperaba a sus hijos y atendía y suplía sus necesidades. Era justo desde el punto de vista de Dios. Miren, y no de los hombres. Es aquí el Espíritu Santo dice, es aquí, miren, algo extraño, algo grandioso. Simeón, ok, era ciudadano. Como ciudadano era un hombre que se comportaba de acuerdo a todas las regulaciones y las leyes locales. Era justo, no transgredía la ley en nada, no robaba al gobierno con los impuestos, pagaba sus deudas, era buen ciudadano, era justo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay mucho que decir de Simeón. Él también pudo haber sido amo de algo. Como amo era un hombre correcto, no abusaba de los subalternos, no abusaba de su poder. Era un hombre justo. Quizás era un sirviente también, pero como justo sirviente servía a su amo, no como a hombre, para que lo vieran. Servía al hombre, pero sirviendo a Dios, como para Dios. ¿Por qué? Porque era justo. Y eso es lo que el Señor demanda de un hombre justo delante de sus ojos. Siendo siervo, sirve no al ojo, para que lo vean, sino a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. Probablemente también pudo haber sido un maestro de la ley. Ser un maestro de la ley y ser justo delante de Dios es algo maravilloso. ¿Por qué digo esto? Habla palabra de Dios sin torcerla. Era justo. ¿Sabe lo que eso significa? Hablar la palabra del Señor y no se desvía al error para tener algún tipo de lucro económico. Era un hombre justo llevando la palabra de Dios. Ojalá existieran hombres justos
que lleven la palabra del Señor. ¿Cuántas características? El carácter de Simeón era justo. ¿Quién lo dice? Dios. Ojalá Dios pudiera decir algo parecido de nosotros. Amén. Amén. Ok, pero ante los hombres también era justo. Y esto es nada más la mitad del carácter de un hombre, de Simeón en este ejemplo. Nada más la mitad. Sí, porque muchos llegan a este punto. Son justos a la vista de los hombres sin tomar en cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque muchos no consideran a Dios un ser real, sino un ser ideal. Un ser del cual no es algo para tomar en cuenta, sino simplemente como un cuento saludable que ayuda a nuestra conducta. Crean lo que les digo. Muchos se conducen en esta vida como justos sin ser piadosos. Piadoso a los ojos de Dios es el carácter de Simeón. Justo era lo que mostraba delante de los hombres. Pero ahora a ver, ¿qué es ser piadoso? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los hombres que llegan a ser justos solamente tienen un rasgo positivo. Falta la otra mitad. Pero si vemos los dos complementos, justo y piadoso, ser justo, humanamente justo, es la parte menor y menos necesaria del ser humano. La parte piadosa es la más importante que nosotros debemos considerar. No es en relación con los hombres, digo, y es solamente con relación más que todo a Dios. Ok. La diferencia, y quiero que tengan esto claro, entre un hombre religioso y un hombre piadoso es muy marcado. Un hombre religioso es aquel que muestra cosas externas de la relación de él con Dios. Un hombre religioso muestra ceremonias y cosas aprendidas de las cuales poco le ayuda. Mas un hombre piadoso, la diferencia es que de dentro de su corazón, como una evidencia de haber reconocido a Dios real como Salvador, sale de su interior al exterior frutos palpables que nosotros podemos discernir que realmente ese hombre tiene a Dios. Hay una diferencia entre ser religioso y piadoso, porque la palabra dice justo y piadoso, no justo y religioso, ni justo y fariseo. No. ¿Qué característica más buena? Piadoso. Mire, aquel que le roba al hombre, todos le condenarán. Pero aquel que le roba a Dios, ni pena de cárcel hay por eso. Ahora, no quiero ser legalista y quiero que entiendan bien mi posición. Aquel pasaje de Malaquías, ¿robará el hombre a Dios? Y dirán ellos, Señor, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué? En mis diezmos y ofrendas. Yo quiero que comprendan bien eso. Eso fue del Viejo Testamento, escrito para los que servían al templo y se dedicaban a Dios. Dios estaba enojado porque el pueblo moría de hambre, el pueblo perecía, porque ellos, teniendo la 10ª parte de todo el pueblo de Israel en aquella región, dejaba que en los lares del templo las personas mendigaran y sufrieran
hambre. Le robaban a Dios porque habían pobres. Robar a Dios en la actualidad no tiene que ver con el bien. Tiene que ver qué haces tú con tu plata y con el pobre y necesitado. No le estoy pidiendo ni un centavo. Lo que le estoy hablando es para tu salvación y tu beneficio. Digo tu salvación porque en realidad la salvación no depende de esto. Pero cuando vemos a nosotros en la Biblia, lo único que le interesó a Jesús al ver a las personas que venían y les dijo: oye, tú nunca me diste de comer, tuve frío, no me abrigaste, estuve preso, no me visitaste. Fue lo único que le reclamó. Pobre. Yo no quiero que ustedes piensen que están exentos de la responsabilidad de ayudar al pobre y al necesitado, porque Jesucristo te lo va a demandar. No des tu plata a nadie para que lo haga por ti. Si tú quieres ayudar a esta obra, bienvenido, puedes ayudarle, pero tú necesitas tomar tu dinero y entregarle ayuda al necesitado y al pobre. Tú no se lo dejas a nadie. ¿Por qué? Porque el pobre te mira con esos ojos que dijo Jesucristo: por cuanto no lo hiciste a uno de ellos, no lo hiciste a mí. Ahí estaba Cristo viéndote a ti. Si tú lo haces, ahí está Cristo viendo con esos ojos tu proceder. Eso es ser piadoso. Pero que nadie lo sepa. Que nadie lo sepa. Porque si se lo dices a alguien, ese será tu paga. Vanidoso. Nadie lo sepa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. Ese es un carácter de la piedad. Ni a Dios le roba. Ok. Poseía una gracia interna, una gracia espiritual. Por eso el Espíritu dice: he aquí, miren esta rareza, miren, un hombre llamado Simeón era piadoso. ¿Qué se necesita para ser piadoso? ¿Cuáles son las características de un hombre piadoso? Vamos a ver a través de este estudio qué tan lejos, qué tan cerca estamos de nosotros de ser como Simeón. Que el Espíritu Santo diga: hey, miren esta rareza, miren lo que tengo aquí. Qué bueno que el Señor algún día, ojalá pudiera expresarse así de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, quiero que comprendan algo. En esta vida hay personas justas y hay personas piadosas. Pero hay personas que son piadosas, que a veces las vemos y no nos parecen justas. ¿Qué sucede en estos casos? Hay personas que se visten con piedad. Hay personas que hacen de todas las obras. Pero cuando le vemos en una situación en donde tiene que mostrar amor, son indolentes, son incapaces de doblegarse para ayudar al prójimo. Son apariencias de piedad, pero no son justos. Y hay personas que son justas, pero no conocen la piedad. Lo perfecto sería aquel hombre que tiene justicia y tiene piedad, como Simeón. He aquí, miren a Simeón. Vamos a Lucas y lo vamos a repetir de nuevo. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Mire, no un rey, no alguien muy renombrado, un hombre. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ok, vamos a continuar desglosando esto y podemos todavía dividirlo en sus puntos para el mejor entendimiento.
Y podemos desglosar de aquí la esperanza de este creyente. Podemos decir, 1, esperaba la consolación de Israel. 2, él llegó a tener lo que esperaba, y cuando encontró a Jesús pudo decir: Señor, despide a tu siervo en paz. Y 3, ¿cómo es que Jesús da la consolación a Israel? ¿Ok? La esperanza. Vamos a comenzar con el punto 1. La posición de todos los santos hasta Simeón fue esa esperanza. Esperanza de ver la salvación. Comenzó desde Eva, cuando tuvo sus 2 retoños. Luego vemos a Abraham, como el Señor le dice: Jehová proveerá de un cordero, en el momento que iba a matar a su hijo. Lo vemos en Jacob, cuando habló de Silo en aquel campo, la esperanza de que algo del Señor se acercaba, Él mismo. Y lo vemos nosotros en David en cada momento, en donde él en su salmo menciona, como por ejemplo, dijo Jehová a mi Señor: siéntate a mi diestra y pondré a tus enemigos por estrado de tus pies. David habla mucho de esa esperanza que quizás algún día decía podría ver. Y así mismo vemos nosotros Isaías, Jeremías, Daniel, Malaquías, todos querían ver esa esperanza de ver la salvación de Dios. No fue sino hasta Simeón, ya cargado en años, ya anciano, había recibido por revelación del Espíritu Santo que no moriría hasta ver la salvación de Dios. Tremenda esperanza. Él lo iba a ver. Se acercaba quizás todos los días, muy de temprano, al templo, a esperar aquella promesa. Y pasaban los años y se envejeció. Pero no quería morir, porque sabía que tenía una esperanza: ver la salvación del Señor. Pero un día lo vio llegar. Enfrente vio aquel bebé hermoso, ya anciano. Quizás al momento de verlo, todo aquel dolor que sentía su cuerpo lo dejó. Se fortaleció, soltó aquel bastón, corrió y tomó al niño en sus manos. Ahí fue cuando dijo: gracias, Señor, mis ojos han visto tu salvación. Ya me puedo despedir, ya me puedo ir en paz. Es la consolación de Israel. María no temió en ningún momento ni dudó pasarle el niño a un hombre tan anciano. Era el cumplimiento profético de más de 5,000 años. Dios se había hecho carne. He aquí un hombre como Simeón. Ahora, aplicando eso a nuestras vidas, somos como Simeón. Estamos esperando la segunda venida de Jesucristo. A muchos esto les espanta. Pero si vemos, Simeón no quiso morir hasta ver esa salvación, algo tan grande, la consolación de Israel. Muchos de nosotros vemos la venida de Cristo como el fin del mundo. Hermano, es el comienzo. Es el comienzo de la felicidad. Es el comienzo de una buena y mejor vida. Es el comienzo de todo lo bueno. Todo lo malo se acaba. Todo lo malo se acaba. Pero las personas temen cuando digan: ya viene el Señor. No teman. Esa es la consolación.
Somos como Simeón. Él soportó el tiempo, soportó la vejez esperando la salvación de Israel. Antes era una virtud esperar al Mesías. Ahora es una infidelidad el que espera al Mesías en su figura como Salvador. ¿Por qué digo esto? Porque el pueblo de Israel se quedó esperando al Mesías y todavía siguen esperando porque han sido infieles en estos tiempos. No han reconocido a Jesucristo como Salvador. Antes era una virtud. Ahora para nosotros los que sabemos que ya vino y esperamos su segunda venida, es una virtud esperar su segunda venida. No te avergüences de ello. No importa si te digan que estás loco. Cristo viene. Él lo prometió. Amén. La doctrina de la segunda venida está tomando más fuerza entre todo el mundo, sobre todo el cristiano. Inclusive el mundo oriental está tomando esto muy en serio, porque están viendo que las profecías bíblicas están tomando un curso determinante en los últimos tiempos. En el mismo pueblo de Israel, ya muchas personas se preparan para la venida de su Salvador, la segunda venida de Jesucristo. Yeshua ben David ya no viene como José, viene como David. Ahora sí viene con una espada en la mano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, quiero hablarle directamente a algunos de nosotros aquí sentados esta noche que hemos perdido la luz de esa salvación. Hemos perdido la luz del rostro de Jesús. No le encontramos gusto a su venida. No le encontramos sentido a su venida. Quiero hablarte y que el Espíritu Santo sea el que te hable, porque esa es la consolación de todos los que estamos aquí, de que Él viene por segunda vez. Si no viniera, no hay necesidad de estar aquí. Estamos aquí porque Él viene por segunda vez. Amén. Gloria a Dios. Él lo prometió. Ok. Si tú en realidad dudas, si tú no te sientes seguro de aquello, ora, habla al Padre. Habla al Padre, porque para ti hay salvación segura. Si tú le pides al Señor que te perdone de todos tus pecados, de todas tus infidelidades, de todas tus dudas. Yo conversando con un compañero, y él me dice, no, que estamos en el momento de la prosperidad. El Señor tiene que prosperar a todos. Yo le digo, bueno, en realidad, para mí no es muy importante. Me dice, no, si Dios te prospera, tú puedes llevar tu ministerio más arriba. Yo me quedé pensando, realmente el Señor le da a cada uno lo que puede soportar. Quizás si me da mucha riqueza, me envanezco y me olvido de Dios. Y le doy gracias a Dios que nos tiene donde nos tiene, porque Él le da a cada uno lo que pueda soportar. Él no te va a dar una tentación que tú no puedas dominar. Muchos dirán, bueno, este es un hombre de poca fe. Hermano, yo tengo fe en la vida venidera. Tampoco deseo tener tantas cosas, que ame tanto al mundo y me duela dejar el mundo. Cuando yo veo a los millonarios que tienen tantas cosas, es tan difícil que ellos dejen de amar esas cosas para poder voltear la cabeza y mirar a Dios. Le doy gracias a Dios que podemos esta noche todos aquí poder estar viendo a Dios. Dios dice, mirad a mí y sed salvos, pero no todos pueden mirar a Dios. Qué bonito es el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Hay consolación, dulce consolación en Jesús. Hermano, el Evangelio es consolación. Ahora,
¿Cómo es que el Evangelio es consolación? Yo quiero llevarlos y trasladarlos a los primeros años de la iglesia. Vemos nosotros, toda aquella persona que conocía el Evangelio, el real Evangelio, cómo eran castigados, cómo eran asolados, cómo eran quemados, cómo los montaban en el potro, cómo los montaban en la rueda, todos los instrumentos de tortura que existían para el cristiano. ¿Por qué razón no se negaban? ¿Por qué razón aún en el fuego cuentan las historias que aplaudían y cantaban himnos? ¿Qué consolación es esa que no temían a la muerte? Estando en Italia, visité muchos centros, no muchos, algunos, 3 o 4, de tortura. Ustedes tienen que ver eso para poderlo creer. Cuando pasé a la sala, el primer instrumento de tortura era una pirámide de piedra, tallada en piedra. Una pirámide muy puntiaguda, en la cual abajo de ella, había unos carretes movidos por unos engranajes que eran movidos a mano, los cuales tenían 2 cabos. Se sentaba a la persona justamente en el punto más angosto de la pirámide, coincidiendo con la parte del humano. Lo sentaban ahí, amarraban sus pies y lo bajaban hasta dividirlo en 2. ¿Cómo es posible que en esa posición cristianos aplaudían y cantaban y alababan al Señor? ¿Cómo es posible? Cuentan las historias que los embadurnaban en brea y les prendían fuego, y cuando eran antorchas humanas se les oía aún alabar al Señor. Es el Evangelio de la consolación. Hay un milagro ahí. Todo aquel que conoce al Señor, no importa en qué te pongan, en qué horno de fuego y qué prueba, hay consolación. Nada más les he mencionado un instrumento de tortura. Ese día vi más de 50. La rueda espantosa. Con esto castigaban a los que creían en Dios. Pero ahora, tú me dirás, ya no hay tal persecución. ¿Qué consolación hay para los hijos de Dios hoy en día? Déjame decirte algo. Si todavía no has creído en tu corazón en el Señor, lo que tenemos es esa esperanza, esa consolación en el Señor. Somos capaces de soportar mucho más presión y dolor en la prueba que aquel que no tiene tal esperanza. Como vemos nosotros, y puedes ver tú y comparar con una persona que realmente tiene a Jesucristo en su corazón y esa consolación, cuando pierde un ser querido, no sufre tanto como aquel que no tiene esa esperanza. Aquel que no tiene esa esperanza, pasarán 20 años y todavía llorará. Pasarán 40 y todavía llorará. El sufrimiento es tanto porque no hay esa consolación. Mas el que ha conocido al Señor, créame, yo te lo digo por experiencia propia, el saber que tu ser querido, esa esperanza que te espera, que está en buenas manos, nos hace aún desear la llegada de Jesucristo. Hay consolación, hay esperanza. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ok. En los días de hoy vemos hombres y muchos ejemplos de mujeres sumidas en mares de problemas, las cuales pierden la cordura, pierden la manera de conducirse, pierden muchas cosas porque no tienen esperanza. Para ellos no hay consolación. Mas el hombre de Dios llorará, el hombre de Dios sufrirá, pero hay consolación. Hay consolación. Yo le voy a decir, tengo un amigo en Estados Unidos, se llama Raúl,
Yo dije este cuento, pero me nace en el corazón decirlo nuevamente. Tenía un hijo que creyó en el Señor y luego se fue y no quiso saber más de Dios. Algo vio él. Por eso el Señor dice, puesto los ojos en mí, yo que nunca fallé. No lo pongas en los hombres. Si lo pones en los hombres, el hombre falla, tú te irás, si esa es tu base. Aquel hombre regresó, el hijo de Raúl, ya con 25 años. Fue a la iglesia, oró y oraron por él, y todos contentos. Al lunes siguiente, Raúl se lo llevó a su trabajo. Trabajaba poniendo cables submarinos en los puertos. Y el muchacho bajó al agua, tocó un cable, se electrocutó y murió. Raúl se dio al alcohol, se dio al cigarrillo. Y no había noche que no visitara a su hijo en la tumba. Dejó de creer en Dios, porque dice que no es posible que él, sirviéndole a Dios, esto le pase. Si esto le pasó a él, habiendo o existiendo un Dios, quiere decir que Dios no existe. Decía Raúl, sentado en la tumba de noche, al atardecer, no estaba totalmente oscuro, me dijo Raúl, escuché la voz de Dios que me dijo, Raúl, ¿por qué estás aquí? Raúl quedó petrificado y dijo, es mi hijo. Y él me dice, Raúl, ese día era el último día, la última oportunidad que yo tenía para retenerlo en mi seno. Al día siguiente él se iría al mundo y jamás regresaría. Era la última oportunidad que yo tenía de retenerlo. Dios es fiel y Él cumple. Él sabe el futuro, el pasado y el presente. Y le dijo, era la última oportunidad. Y en aquel día hubo consolación para Raúl y comprendió los designios de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así dice la palabra en Habacuc 3:18, con todo. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:18. En Job 13:15 dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Dice, y ampliándolo de Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la manada, de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos tenemos esa fe? ¿Cuántos creemos en la consolación del Señor? He aquí, Simeón. ¿Cuánto tenemos esa característica de ser piadosos y creer realmente en Dios? Ok. La Escritura tiene mucha fuerza para todo aquel que lo lee, se fortalece y las pruebas, aunque te quemes en el fuego, dice el Señor, yo no te dejaré, ni te desampararé, ni de noche ni de día. No importa, Él está ahí. Esa es nuestra esperanza. No somos perfectos. ¿Ok? La palabra del Señor nos da esperanza, nos da consolación. Quiero que entiendan esto. En que cuando uno lee la palabra del Señor y comprendemos sus doctrinas, hermano, quiero que ustedes, cuando lean la palabra, le pidan al Señor discernimiento y sabiduría para saber, no sus secretos escondidos, lo que está a la vista,
que por ser ciego no vemos. Y podemos ver nosotros en la Biblia, hay cosas que nos dan gozo, su doctrina. Las diferentes doctrinas bíblicas, al entenderlas, nos llena de fortaleza, nos llena de alegría. Aquella doctrina de la elección, que si tú estás escuchando estas palabras, tú le has pedido perdón al Señor, Dios no va a desechar un corazón contrito y humillado que le diga: oh Dios, perdóname, eres hijo de Dios. La doctrina de la elección, la doctrina de la expiación, aquel sacrificio tan precioso que el Señor hizo para que tú pudieras ser salvo, porque merecías ser condenado en el infierno. Cuánto gozo nos dan las doctrinas bíblicas. Hay consolación. ¿Ok? La duda no tiene espacio en esto. Por eso es necesario leer la Biblia. La doctrina de la redención. Dios te redimió a ti. No lo hizo por 2 meses, por 3 meses, por 1 año, por 100 años. Él te redimió eternamente y para siempre. Muchos se confunden en estas doctrinas, pero trae gozo, trae paz, porque todos los redimidos del Señor son redimidos eternamente. Y uno dirá: pero entonces mira, esto es falso, porque ese que habla de Dios, mira cómo peca. Simplemente no es redimido, porque el redimido del Señor sí peca, llora y se arrepiente y pide perdón al Señor. Al día siguiente pecará, al día siguiente pedirá perdón, al día siguiente pecará, al día siguiente pedirá perdón, porque la redención del Señor es tan valiosa, tan poderosa y tan fuerte. No es débil ni endeble, ni se rompe con nada, con nada. Esa es la vida que resume las características de un cristiano: pecar, arrepentirse y pedir perdón. Pecar, arrepentirse y pedir perdón. Todo aquel que peca, no es cristiano, no se arrepiente, no puede arrepentirse, se goza en su pecado. Déjeme decirle, realmente, lo que te ata a ti a este mundo, el pecado que tú practicas, ¿te gusta? Pídale al Señor que te ayude, porque lo que antes te gustaba, ahora lo debes odiar, porque ese pecado fue que llevó a Jesucristo a la cruz. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ahora, muchos andan perdidos sin saber que andan perdidos. Muchos andan sin saber que hay una elección. Muchos andan sin saber que hay una expiación. Muchos andan sin saber que hay una redención. Pero esa es la esperanza que nos da el Señor a todos los que hemos escuchado su palabra. Es una promesa de salvación. La Biblia es como el cielo aquí en la tierra. Ábrela, búscala, ámala, no te separes de ella. No confíes en lo que te diga el hombre. Yo siempre he dicho: lo que yo digo aquí, si tienes duda, anótalo. Y en tu casa ora y escudriña para ver si lo que yo digo es verdad. Pero siempre digo, a eso también con todos los demás, no solamente conmigo. Así dice en Mateo 28:20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Escuche, hasta el fin del mundo. Amén, dice aquí también. Hasta el fin del mundo estará el Señor. ¡Qué consolación! Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. No hasta que yo peque y en 10 años, 5 años me abandone. No, hasta el fin del mundo. Fin del mundo. Un tópico y tema muy escabroso que las personas confunden. Para el fin del mundo falta mucho tiempo. Tiene que venir Cristo. Cristo tiene que perdonar a su pueblo Israel en el Yom Kippur. Tiene que pasar los 1000 años
en donde Satanás es encadenado y que todo gobierno vea cómo se gobierna, no con ningún partido político, sino como el Señor lo diseñó. Y el Señor va a necesitar ayudantes en su gobierno celestial. Luego, pasado esos 1000 años, entonces, ni los ángeles, solo el Padre sabe, como dice en Mateo 24, se refiere al fin del mundo, no a la venida de Jesucristo, porque ni el Hijo, ni los ángeles, solo el Padre sabe cuándo es el fin del mundo. ¿Y qué dice Cristo? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Estará con nosotros todo ese tiempo que yo le mencioné. Y después, cielo nuevo y tierra nueva. ¿Cuánto dicen amén? Amén. En Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envié. El Señor está enviando una palabra esta noche. Y yo sé que algunos que no ven internet también la van a recibir. Y dice: y será prosperada en aquello para la que le envié. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Realmente el Señor quiere que tú comprendas que su segunda venida es de gozo, es de consolación, es de paz. No temas. La segunda venida no será agradable para los que están mal con el Señor. Será algo horroroso, será algo indescriptible, pero para los que tenemos esa esperanza es el más importante, bello, no tiene explicación, aquel día, el día más esperado. Amén. Aleluya. Pero hablando de Simeón de nuevo, ¿qué dice? Y el Espíritu Santo, qué compañía. El Espíritu Santo estaba con él. ¡Qué compañía! Miren ese currículo, esa característica: justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo. Por eso dije, no necesitamos más crédito para entrar al reino de los cielos. El Consolador. ¿Okay? Yo quiero que piensen algo. Hay consolación que Dios las da en la Biblia. Escuche esto que le va a servir. Esas consolaciones son sus promesas. Dios las cumple. Sin embargo, hay momentos que estamos tan débiles, tan decaídos, tan deprimidos, que somos incapaces de caminar y tomar aquellas promesas. Quiero que sepas que si tú te encuentras en esa situación, entonces Jesucristo las tomará y te las aplicará. ¿Cómo es esto? Es como aquel enfermo que está en un cuarto, en la enfermería, muriendo por grandes heridas, al lado de un estante con gasas, agujas, hilos, antibióticos, calmantes, pero él es incapaz de ir por sí mismo y aplicárselo. No puede. Tiene que haber alguien que se lo aplique y se lo suministre. Así nos encontramos muchos cristianos destruidos, con heridas. No somos capaces de ir a Cristo, pues Cristo dejó una compañía, el Espíritu Santo. Él lo tomará, Él te lo aplicará, Él te consolará, Él te ayudará, Él te sanará. Perdemos esto de vista, pensamos que estamos abandonados. El Señor dice: si tú cayeres, no quedarás postrado, pues Jehová levanta tu mano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quieren prueba de lo que digo? La parábola del buen samaritano por Jesucristo. Y dice así, Lucas 10, 33 y 34.
el buen samaritano. Pero un samaritano que iba de camino, ustedes sabrán la historia, por eso me salto y soy específico con el samaritano. Pero un samaritano que iba de camino vino a él. ¿A quién? Al que estaba herido. Y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, ¿qué hizo? Vendó sus heridas. ¿Qué más hizo? Echándole aceite y vino. El samaritano no podía, el samaritano, el prójimo no podía moverse. Estaba ahí tendido. Llegó un samaritano, lo vendó, le puso aceite, le puso vino. ¿Qué más hizo? Y poniéndole en su cabalgadura, lo sujetó y lo subió al caballo. ¿Qué más hizo? Lo llevó al mesón. ¿Qué más hizo? Y cuidó de él. Si Jesucristo dio este ejemplo para determinar y explicar quién es el prójimo, cuánto más Él y el Espíritu Santo no te tomarán a ti, te vendarán y te pondrán aceite y te pondrán de nuevo en tu cabalgadura. Cuánto más a ti no te llevará en el camino y te sostendrá y te pondrá en una posada y te cuidará. Dios es así. ¡Qué consolación! No estás desamparado, no estás solo. Ok. Ahora, atención a esto. Con todo esto que yo le he dicho, muchas veces yo me paro aquí y veo frentes arrugados. Normal, veo gente con sueño, veo gente desanimada. Me fue mal en el trabajo hoy, me dejó el novio, me dejó la novia. Tengo dos preguntas esta noche para que ustedes las analicen. Si existe un Dios Padre, existe un Hijo, existe un Espíritu. No quiero entrar en polémica con lo unitario, ni trilogía. Existe un Dios, Dios uno es. Existe el Espíritu Santo. ¿Qué te abate? Es la pregunta. ¿Qué te abate? ¿Por qué estás angustiado? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué tan desanimado? Mire, los que conocen al Señor tienen que darle gloria y gracia todos los días y tienen que ser agradecidos y felices porque el Señor nos da esa esperanza. Así como hay una avenida llena de tiendas, las tiendas ponen por fuera sus mejores mercancías para que el que camina las vea y entre y compre. Nosotros, la cara que mostramos a los demás es la vitrina, es el estandarte. ¿Eres alegre? Te escucharán. ¿Eres decaído, desanimado, triste? No entrarán ni te escucharán. La alegría del cristiano siempre tiene que estar con él, siempre tiene que estar gozoso, no importa la mala situación. Y no es hipocresía, porque uno se olvida de lo que el cuerpo está sufriendo y recuerda aquella consolación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay que ser feliz. El rostro refleja lo que hay dentro. Feliz, reír, gozar. Alégrate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es el que está en medio de ti. En un grupo de hombres una vez dice, uno de los eruditos, Jesucristo nunca rió, nunca se gozó en carcajada. Pero había otro erudito con una pequeña y la niña le dijo, papá, ese hombre está diciendo mentira. Todos lo escucharon y miraron a la niña a ver su explicación. Dice la niña, papá, a nosotros nos han dicho que Jesús dijo, dejad los niños venir a mí. ¿Qué niño, papá?
va a ir a un hombre que tiene una cara de amargado. Pero todo niño que ve a un hombre contento y riéndose quiere ir donde ese hombre, todo niño. ¿Y qué cristiano de ustedes que toma a un niño, no sonríe y no le hace cositas para que el niño se ría y se ría carcajada? Dice la niña: Jesús sí rió, papá, porque los niños querían estar con él. Reconozca el gozo de su salvación, aquella consolación. Muestra la cara que tiene que mostrar un buen cristiano sabiendo que está consolado en el Señor. Ahora, la otra pregunta. Yo sé que ya no se acuerdan de la primera, pero vamos a tirar la segunda. ¿Cuál es el objeto de tu gozo? ¿Qué es lo que te motiva a ti a vivir? Piensa en esto. ¿Qué es lo que llena tu vida de felicidad? El hombre de Dios que vivió para Cristo y tomó del agua pura de vida, la agua que salta para vida eterna, una vez que muere dirá: ahora estoy más cerca del origen de aquella fuente. Pero el que no conoció a Dios, el que no tiene a Dios en su corazón, hay que ver el producto de su felicidad. Pues seguro que es de aguas de cañería, aguas negras en las zanjas. Porque podrá ser el licor, podrá ser lo que te entretenga, música lasciva, música que te habla de cosas malas y pecaminosas. Pueden ser muchas cosas malas, entretenimientos. No digo ni estoy en contra de ciertas cosas, no quiero ser legalista. Lo que quiero decirte es qué mueve tu vida, qué te da felicidad. Déjame decirte que todo lo que no sea Dios que te produzca felicidad y tú basas tu vida y tu felicidad en eso, se va a convertir en ceniza. ¿Qué tiene un hombre que no tiene la consolación del Señor? ¿Quieres escucharlo? ¿Qué tiene un hombre que no tiene la consolación del Señor? Tiene trauma, dolor, angustia. Porque está llenando eso con cosas vanas y cosas malas. En el infierno no habrá, escucha, discoteca. En el infierno no habrá alcohol. En el infierno no habrá teatro. En el infierno no habrá nada de lo que te entretiene hoy en día. Nada de lo que te hace feliz. No habrá en el infierno. Pero hay muchos que dicen: no, el infierno no existe. Es una mentira para trabajar la psicología, la psiquis del hombre y mantenerlo feliz mientras viva. Esos son los más escépticos. Los menos escépticos dicen: no, el infierno nada más es para el alma. El cuerpo que tenemos nosotros lo tenemos que disfrutar ahora, porque después no tendremos cuerpo. Están tan equivocados. Ignora lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. Y yo quiero leerles un pasaje de la Biblia que Jesús habló en Lucas 6, 20, 23, 24. Dice: y en el Hades alzó sus ojos. Está hablando del rico y el Lázaro. En el Hades, allá dentro de la tierra, alzó sus ojos. ¿Qué alzó? Sus ojos. No es una metáfora. Tenía ojo. Tenía ojo. ¿Quién? El rico. Dice: y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Esta es la estructura de lo que es la tierra en el centro, el infierno. Y un gran abismo separa al infierno de lo que es el Hades, o Sheol, o paraíso, dentro de la tierra. Esto existía antes que Jesucristo
resucitara. Cuando Él resucitó, se llevó a todas las almas que estaban en el Sheol o el paraíso. Y vemos esa estructura, un abismo que no puede pasar uno con el otro, imposible, tampoco puede subir arriba. ¿Y qué dice? Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. ¿Cómo reconoció a Lázaro? Porque Lázaro se ponía afuera de su casa, en los muros, a pedir limosna y migaja. Reconoció a Lázaro. No es un espíritu, no es un alma, es el cuerpo. Véanlo. No es metáfora, es Cristo el que habla. En su seno lo vio. Ahí estaba con Abraham, Lázaro. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Tenía dedo, no es un espíritu. Tenía dedo y había agua. No es metáfora. Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Tenía lengua. Escuche, pueblo de Dios, se va a sufrir en cuerpo. Tenía lengua. Llamas que nunca van a cesar, gusanos que nunca van a dejar de devorarte y nunca van a morir. Tenía lengua. Dice: y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llama. No es metáfora. No crea a lo que el hombre vicioso te diga. No crea a lo que el hombre que tiene como felicidad y esperanza los placeres y deleites vanos de este mundo te diga. Van a sufrir en cuerpo en el infierno. Así como los ángeles le decían a Lot y a su mujer y a sus hijas: delante, no miren para atrás. El Señor ha mandado un grupo de hombres diciéndole a la persona: no miren hacia atrás, será destruido. Es real. Las llamas no son metáforas, queman el cuerpo eternamente, no el alma, no el espíritu. Sufrirás y sentirás eternamente en el infierno. ¡Qué consolación! Tener a Jesucristo. ¡Qué paz que Él viene pronto! ¡Qué alegría que hay! Simeón vio la salvación. Ahora, Señor, puedo irme en paz. ¿Cuántos de nosotros hemos visto nuestra salvación? ¿Cuántos de nosotros anhelamos la venida de Cristo? Muchos le tenemos miedo. Dios no quiere que eso sea así. Dios quiere que le comprenda que eso es la consolación del pueblo de Israel. Vamos a ponernos de pie. Gloria a tu nombre, Señor. Así dice en Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que quiera. Está servida la mesa. El que quiere, venga y tome del agua de la vida. Te llama el Señor. Estamos a tiempo. Hay esperanza, hay consolación. Jesucristo viene pronto. Dice: el que quiera, venga. Ahí donde tú estás de pie, levanta tus manos y adora a Dios. Repite el Señor y dice: y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Levante sus manos. Si quiere, no la levante. Levante su corazón. Pero hable con Dios. Mientras le damos el tiempo a Alexandra de una alabanza, hable con Él. Porque hay esperanza. Hay gozo.